Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema Los mexicas. ¿Cuándo existieron? Los mexicas alcanzaron su máximo esplendor en el periodo preclásico. Provenían de un lugar llamado Aztlán y después de un gran viaje en 1325, los mexicas llegaron a Cuautepec, en México. Después continuaron su viaje hasta llegar a la señal que Huitzilopochtli les indicó. Bien, les cuento cómo es un cambio de nombre, porque antes los mexicas no se llamaban así. Los mexicas antes eran los aztecas. Aztecas se refiere a gente de Aztlán. Entonces, ellos provenían de Aztlán. Ahorita vamos a ver más adelante dónde estaba Aztlán. Ellos empezaron a recorrer un camino muy largo para poder asentarse en otro lugar. Finalmente llegaron a Cuautepec. Esto se encuentra en Hidalgo. Incluso es el cerro de Cuautepec. Ahí se establecieron un tiempo. Pero después de muchos años decidieron cambiarse de lugar. El problema aquí fue que hubo un enfrentamiento entre dos grupos de los aztecas, unos que seguían a Huitzilopochtli y otros que seguían a Xochitl. Ella era la hermana de Huitzilopochtli. Bueno, finalmente de todos los enfrentamientos ganó el grupo que seguía a Huitzilopochtli y empezaron su viaje para encontrar un lugar a donde asentar su cultura. Pero no nada más tenían que caminar y encontrar un lugar X. Ellos, Huitzilopochtli les indicó que tenían que encontrar un águila sobre un nopal devorando una serpiente, y esto tenía que ser sobre un lago. Entonces ellos empezaron a caminar mucho hasta que pudieron encontrar precisamente el águila devorando a la serpiente encima de un nopal. Entonces ahorita vamos a ver en dónde se establecieron, dónde lo encontraron, dónde fue el lugar en donde encontraron esta águila y qué es lo que sucedió. Pero antes les comento. Aquí tenemos una mitad de moneda y una mitad de un calendario azteca. Lo puse de esta manera para que se dieran cuenta que la moneda mexicana, en todas sus monedas, trae el calendario azteca. Entonces, para que cuando tengan tiempo de ver un calendario azteca en algún lugar y una moneda, puedan comparar cómo hay muchas cosas que se parecen, muchas figuritas que se parecen de la moneda y el calendario azteca. Pero en sí, lo que se trata de representar en esa moneda es al calendario azteca. Bueno, continuemos. Después de encontrar en Texcoco el águila devorando una serpiente encima de un nopal sobre un lago, este lago fue en Texcoco, supieron que en ese lugar se asentarían su ciudad llamada Tenochtitlan. Aquí en esta imagen podemos ver qué tan grande era Tenochtitlan. Aquí vemos cómo tiene en lugar de calles, muchas de sus calles en sí son avenidas, pero llenas de agua, como los canales de Venecia. Así están todos los canales y ellos se transportaban en balsas. Ahí lo podemos ver en esta imagen. Esta imagen nos representa que era Tenochtitlan. Esta era la ciudad principal de los mexicas. Ellos crecieron tanto, fue una civilización que creció tanto y tuvo tanto poder que el dominio mexica se extendió en casi todo Mesoamérica. O sea, ellos dominaban muchísimos territorios de Mesoamérica, pero su ciudad principal fue Tenochtitlan, y esta ciudad se encontró en el lago de Texcoco, que aquí podemos ver entonces la imagen, cómo está asentada sobre el lago. O sea, no crean que será una isla y ellos no, o sea, ellos empezaron de cero, todo era un lago y ellos empezaron a construir sobre ese lago toda su ciudad. ¿Dónde se establecieron? Bueno, aquí en el mapa podemos ver dónde estaba Aztlán. Entonces, si vemos,
estaba hasta arriba, en donde era parte como de o Asisoamérica o la parte de Aridoamérica, por ahí se encontraban más o menos. Entonces ellos caminaron hasta llegar a Hidalgo, donde habíamos dicho que se establecieron por primera vez en Cuautepec. De ahí, después del conflicto que hubo entre los dos grupos y que ganó el grupo de Huitzilopochtli, y caminaron y encontraron la señal, se establecieron aquí en el puntito rojo, en la Ciudad de México, bueno, que actualmente es la Ciudad de México. Ahí es donde fundaron su ciudad, que fue Tenochtitlan. Sus gobernantes. El dominio de los mexicas llegó a tantas regiones de Mesoamérica que éstas tenían que pagar tributo a Tenochtitlan constantemente y le llevaban diferentes objetos, como por ejemplo tejidos, artículos preciosos, alimentos, incluso también les llevaban cautivos que eran ocupados para los sacrificios humanos. Los gobernantes de Tenochtitlan no heredaban el trono, sino que eran elegidos por los mismos miembros de la familia gobernante de ese momento. También existían otros grupos con ciertos privilegios, como lo eran los artesanos, los escultores, los médicos, las parteras, los adivinos y también los comerciantes. Por ejemplo, estos últimos servían también como embajadores y espías del imperio en sus viajes a territorios lejanos. Vamos a ver sus aspectos religiosos. Los mexicas eran profundamente religiosos. Ellos creían que la energía del universo, representada por el sol, podía agotarse. Ellos, para que no se acabara esta energía, que ellos creían que la energía del sol se podía acabar con la ayuda del universo, ellos lo que realizaban eran sacrificios humanos, les quitaban el corazón a sus víctimas para que de esta manera ellos creían que se podía recargar esa energía y el universo no se le acabara su energía. Aquí podemos ver en esta imagen cómo le están sacando el corazón a sus víctimas para poderla ofrecer al universo. Entonces ellos extraían el corazón de estas personas, creyendo ellos que de esta manera le recargaban la energía al universo para que ésta no se agotara. La educación de la niñez. Bueno, pues los niños en sus primeros años de vida eran educados por su padre y a las niñas eran educadas por su madre. O sea, toda esta educación era familiar. Conforme crecían, había dos tipos de escuela. Uno, el Calcamac, donde iban los hijos de los nobles y sacerdotes, y el otro, el Telpochcali, donde iba el resto del pueblo. Por ejemplo, en el Calcamac, ahí principalmente los educaban para ser sacerdotes, guerreros, jueces, maestros y por supuesto pues gobernantes. La educación de ellos era muy rígida. Ellos aprendían historia, astronomía, religión, música, gobierno. También tenían que tener una educación de unos hábitos de limpieza muy establecidos. En sí todo esto estaba basado en la disciplina y los valores morales en este tipo de educación. Les repito, únicamente a estas escuelas iban los nobles, los hijos de los nobles y los hijos de los sacerdotes. Y la otra escuela, que era la del Telpochcali, en eso ya iba el resto de la población. En sí, ahí se basaban más en educarlos hacia la obediencia y el respeto a los mayores. Aquí podemos ver una imagen de la educación, cómo era en ese tiempo. Su desaparición. Bueno,
Pues principalmente se debió a los conflictos y luchas contra los españoles y terminaron derrotados en el año 1521. Bueno, aquí vemos una imagen de Hernán Cortés y de los mexicas cuando Hernán Cortés llegó al territorio de los mexicas y finalmente pues los españoles abusaron de todas las atenciones que tuvieron los mexicas hacia los españoles, porque incluso los españoles en la manera en la que lo veían vestido a él creían que era como un dios, entonces lo respetaban mucho, le daban regalos, pero los españoles abusaron de toda esa nobleza y después de muchas luchas, o sea, no les fue tan fácil a los españoles derrotar a los mexicas, pero después de muchas luchas, que más adelante vamos a ver cómo sucedió la conquista de México por Hernán Cortés, pues finalmente los mexicas fueron derrotados. Pues de esta manera es como concluimos el tema de la cultura mexica, que fue la última cultura que existió en todo Mesoamérica. Aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día viernes. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.